Después de una clasificación que fue súper activa, por supuesto, con la amenaza de lluvia que tuvimos ayer, hoy en esta clasificación shootout teníamos una sesión mucho más tranquila, por lo que vamos a haceros lo que ha sido este resumen a la clasificación shootout que hemos tenido en el día de hoy en el circuito de Interlagos, en el circuito de Brasil, que daba comienzo a la clasificación siendo Max Verstappen quien inauguraba la sesión, el primero en salir en la SQ1. Recordatorio de que esta SQ1 es obligatorio ir con los neumáticos medios. Y era Max Verstappen, por supuesto, el primero en marcar vuelta rápida, pero con un 11.8 ya nos dejaba ver que la pista estaba mucho peor después de las fuertes lluvias que hubo ayer. Llegaban los pilotos por detrás de él e iban mejorando algunos de ellos. Vemos a Leclerc que se ponía segundo a 2 décimas, vemos a un Carlos Sainz que venía muy fuerte ahí marcando morado en los dos primeros sectores y lograba, marcando en ese momento también morado en el tercer sector, aquí ya le habían quitado el del segundo, conseguir mejorar la vuelta de Verstappen por 92 milésimas, mostrándose como el piloto más fuerte. Hamilton también venía rápido, pero no le daba para mejorar, se ponía en segunda posición a 74 milésimas y llegaba también un Fernando Alonso que era capaz de escalar hasta la séptima posición. Hasta este punto todo bien, ya más o menos los primeros pilotos iban cerrando sus vueltas, veíamos un rifirrafe entre los pilotos de Red Bull debido a que Verstappen se puso entre medias del paso de Checo Pérez y le dijo Verstappen a su ingeniero de pista que le avisase cuando Checo fuese a pasar, y ya llegaban los segundos intentos con un Oscar Piastri que mejoraba muy poco hasta la 14ª posición, se ponía en zona de peligro. Luego vemos a Leclerc que era capaz de mejorar hasta la 7ª posición, y aquí cuando Yuki Tsunoda cerraba vuelta in extremis para mejorar en la 15ª posición porque estaba fuera, vemos esa bandera amarilla. ¿Qué era esa bandera amarilla? Que Esteban Ocon en la primera curva se había golpeado contra las protecciones. Aún en ese momento no sabíamos qué era lo que había ocurrido, lo único que ya veíamos que la bandera amarilla pasaba a ser una bandera roja, y con el poco tiempo que había los tiempos se quedaban como estaban. Veíamos a un Fernando Alonso con la rueda pinchada. ¿Y qué era lo que exactamente había pasado? Bueno, pues que Alonso, después de cerrar su segundo intento, en la vuelta de enfriamiento venía Ocon por la parte de atrás tirando para cerrar su vuelta y se golpeó contra él. Culpa totalmente de Esteban Ocon, pese a que le llamó idiota, porque se comió un poco el piano y perdió completamente el control de su monoplaza, golpeándose frente a Fernando Alonso y dando fin a la SQ1. Lo cual además vio a Lance Stroll caer en esta SQ1 después de mostrarse muy fuerte en el día de ayer. Al no poder cerrar su segundo intento porque no le dio tiempo, vio cómo caía en 17ª posición, por lo que los tiempos fueron los siguientes, con un Esteban Ocon, que era el que caía 16º, Lance Stroll, como os comentamos, 17º, y luego están Guan Yu Zhou en 18º lugar y los dos Williams, 19º para Alexander Albon y 20º para Logan Sargeant. La bandera roja dio un poco de espacio a los Aston Martin para intentar reparar los daños que tenía Fernando Alonso, porque se le había roto la suspensión delantera izquierda, y además esa bandera roja tardó bastante en regresar a bandera verde debido a que se estaba haciendo las reparaciones en el muro, que no eran sencillos, y vemos como Alonso incluso se llegaba a bajar del monoplaza, aquí hablando con Pedro de la Rosa. Pero pese a los fuertes intentos de Aston Martin por reparar esos daños provocados por Esteban Ocon, incluso llegando a ver esta estampa de cómo estaban arreglando ese monoplaza, no fueron capaces. No fueron capaces, el tiempo era muy limitado, el tiempo era muy poco y el golpe de Ocon había sido demasiado fuerte como para ser capaces de volver a pista cuando se inauguró la SQ2. Así que a Fernando Alonso cayó finalmente en 15º lugar porque no pudo tampoco salir a pista. Y nuevamente ya en la SQ2, después de un tiempo esperando, era Verstappen el primero en salir a pista, en inaugurar la sesión, y también era el primero en marcar vuelta rápida. Un vueltón que fue capaz de marcar, tal era así que iban llegando siguientes pilotos, como vemos un Checo que se quedaba a 2 décimas, Russell se ponía cuarto, venía también Carlos Sainz, que era nuevamente el piloto que más cerca era capaz de quedarse, a 1 décima, y ya en los segundos intentos vamos viendo a pilotos que en el primero no habían salido porque no disponían de suficientes neumáticos medios, por lo que únicamente preferían hacer un neumático medio al final que estuviese nuevo. Los equipos de arriba sí que intentaron, pese a usar el mismo compuesto a final de sesión, hacer 2 intentos.
Aquí vemos a un Valtteri Bottas que se ponía séptimo, vimos una muralla de personas intentando evitar que pudiéramos ver qué es lo que estaba pasando en el box de Aston Martin. Destacaba muchísimo de repente Daniel Ricciardo poniéndose segundo y no fue ni siquiera el mejor de los Alfa Tauri porque su propio compañero de equipo fue capaz finalmente de mejorarle, y Lando Norris se ponía en primera posición en este momento volando por la pista de Interlagos. Además también vemos una mejora de Leclerc, ahí ya estamos viendo cómo va quedándose la parrilla, y ya este fue el final de la sesión. Esos fueron los eliminados, con un Kevin Magnussen en un 10º lugar, Nico Hülkenberg 12º, Pierre Gasly, que se mostró muy cabreado, 13º, Valtteri Bottas 14º, y junto a ellos le acompañaba Fernando Alonso, que no pudo llegar a salir. Y en la SQ3 tardamos muchísimo en llegar a ver pilotos salir, incluso llegamos a esperar hasta que faltaban poco más de 3 minutos para salir. ¿Esto por qué? Pues porque los pilotos, al haber un tiempo tan limitado de 8 minutos, prefirieron esperar hasta el final e ir a un único intento, por lo que la SQ3 fue a una vuelta, que por cierto en el momento de salida estuvimos viendo a Verstappen adelantando a pilotos después de esta norma nueva que se ha introducido este fin de semana, y las vueltas fueron llegando. Los primeros en salir fueron los McLaren y era Norris el más rápido de ellos, más de medio segundo de diferencia frente a Oscar Piastri, pero es que el tiempo que hizo Norris fue un vueltón. Tal era así que llegó Verstappen y no lo consiguió superar, se quedó a 61 milésimas del piloto de McLaren. Ya vemos ahí en esa vuelta que Leclerc viene y no está tampoco mejorando. También vemos a Sergio Pérez, que sí que tiene el récord del primer sector. ¿Qué es lo que hizo Checo? Pues se quedó desgraciadamente en tercera posición, muy cerca de tanto su compañero de equipo como de Norris, pero a una décima. También llegaba Hamilton, que no era capaz de superarlo, conseguía ponerse cuarto. Por cierto, fijaros en Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo en este momento, aunque el cuarto puesto de Hamilton no fue el final porque llegó Russell, que fue el último en cerrar vuelta y logró superarle. Pero lo más destacado, por supuesto, Lando Norris se lleva la pole al sprint de esta clasificación del Gran Premio de Brasil. Junto a él le acompañaron los dos Red Bull, como ya os hemos comentado, y el resto de tiempos fueron los siguientes, con Russell en cuarto lugar, seguido por su compañero de equipo Hamilton en quinta posición. Los Alfa Tauri destacan mucho, con Tsunoda sexto y Ricciardo octavo, cayeron en Q1 ayer, hoy llegan hasta la SQ3. Leclerc en séptima posición, Sainz noveno y Oscar Piastri, que cae hasta la 10ª posición. Este ha sido el resumen de lo que ha sido esta clasificación shootout del Gran Premio de Brasil. Y voy a comenzar por lo que tengo que comenzar. Ahora hablamos de Norris, ¿vale? Pero el accidente de Ocon, salir como sale Ocon del monoplaza, siendo tan claro que ha sido su culpa, o sea, se come el piano, no es su culpa porque, bueno, se come el piano, que eso ya es su culpa, y eso le hace perder completamente el control del monoplaza e irse contra Fernando Alonso. Es claramente su culpa, y tener esa reacción en el que le llama idiota, y no voy a decir la palabrota que también comenta, me parece impresionante esa reacción que ha tenido con, entiendo el cabreo en el momento de calor, pero ha sido claramente su culpa, que por cierto pues está siendo investigado, e incluso Stroll ha tenido que pasar por el centro médico porque el golpe ha sido muy fuerte, pero vamos, claramente la culpa de Esteban Ocon, que veremos qué es lo que acaban decidiendo los comisarios. Ya para sanción, sinceramente, opinión personal, no creo que sea, pero es claramente esa culpa del piloto francés, que por culpa de Esteban Ocon ha sido el motivo por el que hemos visto a Alonso caer en 15ª posición y a Stroll caer en 17ª, porque a Fernando le ha roto todo el coche y no ha podido salir en ese Q2, y porque Stroll venía en vuelta y la bandera roja le ha privado de terminar esa vuelta que hubiera pasado a ese Q2, si no los dos hubieran pasado. Os veníamos diciendo que hoy era el día para ver mejor ese ritmo de los Aston Martin, porque no lo pudimos ver ayer. Bueno, lo pudimos ver, ya os he dicho yo que el pase hasta Q3 es la realidad, luego ya el tercero y el cuarto puesto es condicionado por la climatología, pero hoy era ese día para ver hasta qué nivel eran capaces de llegar. Desgraciadamente no lo hemos podido ver por culpa de ese accidente, así que veremos cuál es el ritmo que tienen de carrera luego, ahora saliendo desde posiciones tan atrás. Ahora sí, tenemos que hablar acerca de Lando Norris. Bestial lo que ha hecho Lando Norris. Sobre todo a una vuelta, McLaren ha destacado muchísimo desde que llegamos a Interlagos en este año. Lando Norris ayer tenía la pole, por así decirlo, si hubiera conseguido hacer sus sectores, es decir, fue el piloto más rápido si juntabas los 3 sectores ideales,
y hoy lo ha logrado. Encima ha salido muy cabreado porque podía haber sido mucho mejor la vuelta, no se explicaba cómo había conseguido hacer la pole, pero supera a Verstappen por 61 milésimas y aún así no lo ha celebrado con demasiada emoción porque bueno, es esta pole al sprint, al final él lo que quiere es conseguir la victoria en la carrera del domingo y mañana sale desde una mala posición, pero tiene la oportunidad de conseguir su primera victoria como tal en Fórmula 1 en una carrera que sería la carrera al sprint de Interlagos. Veremos si es capaz de conseguirlo. Saldrá al lado de Max Verstappen, que por supuesto aún así es segundo y tiene una muy buena posición. Sergio Pérez en esta clasificación shootout demuestra que de verdad tenía mucho más ritmo en el monoplaza que del que pudo mostrar en el día de ayer. Él ya ha comentado que tuvo mala suerte de encima encontrarse a Oscar Piastri, que ni siquiera ya era el tiempo en el que salió, sino que se encontró a Oscar Piastri y frustró toda su vuelta. Y efectivamente ahí lo vemos escalando hasta la tercera posición, así que muy bien el piloto mexicano, veremos si consigue un buen resultado en esta carrera al sprint. Sobre todo destacable los dos Alfa Tauri. Vemos sobre todo por qué Alfa Tauri cae en Q1 ayer y hoy llegan hasta la SQ3, pues porque es que hay muchísima igualdad, es decir, los Alfa Tauri caen estando en Q1 a menos de medio segundo del primer tiempo que se hizo en esa Q1 ayer. Esa es la igualdad que hay y una milésima te puede llegar a hacer caer en Q1 o pasar a Q3. Así que eso es lo que les ha pasado a los Alfa Tauri, que en recta siguen yendo muy bien. Y este ha sido todo lo que teníamos que hablaros por esta clasificación shootout. Os recuerdo que hoy a las 7 será la carrera al sprint, por lo que estar muy atentos y aquí os contaremos el resumen de esa carrera. No te pierdas ningún vídeo suscribiéndote, también te recomiendo que des like si te ha gustado porque nos apoyarás muchísimo y déjame en los comentarios cualquier cosa que nos quieras comentar acerca de esta clasificación shootout. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.